Bienvenidos nuevamente a este live organizado por VAMA. VAMA es la Venezuelan American Medical Association, la organización que agrupa o que tratamos de agrupar a todos los médicos venezolanos en Estados Unidos, y por supuesto con la misión secundaria que ahorita es muy importante, la de ayuda a nuestros hermanos venezolanos, médicos y no médicos en Venezuela. Yo soy el doctor Jaime Gittelman, cardiólogo intervencionista y transmitiendo desde Miami. Como siempre, nuestro mensaje de solidaridad a todo el equipo de salud que está dando la batalla en esta guerra contra el coronavirus. Como saben, muchos de nuestros colegas médicos han caído enfermos, algunos lamentablemente han fallecido. Así que esperemos que los que están enfermos, médicos y no médicos, pronto se recuperen, vuelvan a su casa con sus seres queridos, y a los familiares de los fallecidos, pues nuestro más sentido pésame. Hoy VAMA se une con la iniciativa de 4 por Venezuela, que es una fundación que ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Y en esta iniciativa, a través de esta iniciativa, los invitamos a todos ustedes a contribuir para la compra de equipos de protección médico para los residentes de los hospitales venezolanos. Esta campaña se ha llamado One Starbucks for a Resident Life, o un café para salvarle la vida a un residente médico en Venezuela. Ya todos sabemos cómo está nuestro sistema de salud en Venezuela. Hay falta de agua, falta de luz, falta de recursos, pero si algo no puede faltar, no podemos permitir que falten los médicos, no podemos permitir que a nuestros residentes, a nuestros médicos, por falta de equipos se enfermen o algo peor les suceda. Ya tenemos reportes de la Maternidad Concepción Palacio y de otros hospitales donde varios médicos y varias enfermeras han caído enfermas por falta de equipo. Sabemos, todos los que trabajamos en los hospitales sabemos que tenemos riesgo, pero por lo menos vamos protegidos. Es diferente ir a la batalla sin armamento, ¿no? Así que los invitamos a todos a contribuir. Mañana, en vez de tomarse un café, en vez de desayunar, den ese dinero para salvarle la vida a un residente venezolano. En nuestra cuenta de Instagram, si se meten en la cuenta de VAMA, van a ver el link para donar, y creo que lo puse también en el título de esta presentación de hoy. Así que bueno, todos invitados, todos unidos para ayudar a nuestros médicos venezolanos a que puedan seguir luchando y dando la batalla en contra del coronavirus. A ver. Hoy tenemos nosotros un invitado muy especial. Él es Carlos Torres Viera. Él es infectólogo venezolano, graduado de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias. Bien, bien. En la Escuela José María Vargas. Luego hace su internado y residencia en medicina interna, y después se convierte en jefe de residentes en el Hospital de San Rafael de la Universidad de Yale. Luego hace en Boston, en el Hospital Beth Israel de Harvard, la subespecialización en el área de infectología, y ahí también completa su máster en salud pública. Luego se devuelve unos años a Venezuela y vuelve otra vez a Estados Unidos. Actualmente es miembro de un grupo privado de médicos infectólogos en Miami, cubre varios hospitales de la zona, y aparte está recuperado de coronavirus. Así que con toda esa experiencia, eso es de la A a la Z, o sea, no hay nadie que pueda saber más de eso que tú. Bienvenido, Carlos. Me alegra verte y verte bien. Un placer, como siempre, estar con un placer. Te felicito por estos programas, son bien buenos. No, un placer. Bueno, todos sabemos, bueno, para los que no saben, tú tienes también un podcast, ¿no? Que estás hablando de temas de importancia, ahorita por supuesto del coronavirus. Si quieres, cuéntanos un poquito del podcast, a quién va dirigido y de qué has hablado. Ok, el podcast tiene andando unos 3 años. Originalmente la idea es tratar de conversar al público general, incluyendo también a los médicos o el personal de salud en general, sobre temas que tienen que ver con la infectología, con la medicina tropical o con la epidemiología. Entonces, usualmente revisamos
temas en particular o revisamos alguna publicación reciente que nos consideramos que era importante sobre diversos temas que tienen que ver con la infectología o con la medicina tropical o con la epidemiología. Y últimamente, obviamente, se ha concentrado sobre diversos temas que tienen que ver con coronavirus. Espectacular. Bueno, todos invitados a revisar el podcast. ¿Cómo le llegan al podcast? Está en las plataformas, iTunes lo tiene, en las plataformas Android también está, se llama Contagio. Como la página Espectacular. web. También lo puede conseguir en la página web, se pueden conectar en la página web, como inscribirse en la página web y entonces lo tienen en su teléfono. Ok, muy bien. Bueno, vemos que lamentablemente la curva sigue subiendo en Estados Unidos, en Florida, por supuesto, ni hablar del número de casos. Hay más de 3 millones de casos en Estados Unidos, 133.486 lamentables fallecidos. Ayer en Estados Unidos hubo 66.000 casos y en Florida algunas fuentes reportan hasta 15.000 casos, de las cuales un gran porcentaje en Miami-Dade. ¿Cómo ves la curva tú? ¿Qué Bueno, pronosticas? en general en los Estados Unidos y sobre todo en el sur de los Estados Unidos y particularmente en Miami la veo muy mal. Una curva rápidamente ascendente, una curva donde la casuística es mayor, y eso lo hemos visto en la práctica en los hospitales donde trabajamos, donde la casuística es mayor que la que tuvimos en la primera fase de esta epidemia, que creíamos que habíamos superado. Y lo que uno espera es que por lo menos en las próximas 2 semanas, si no más, los números van a seguir en aumento. Y el problema con este tipo de epidemias es que asumen un crecimiento exponencial que uno no visualiza al principio y que cuando lo visualiza el crecimiento es extremadamente dramático. Yo creo que ha habido errores en el manejo de esto, hubo varios errores incluso en tratar de abrir la ciudad probablemente prematuramente. La comunidad tampoco ha colaborado exhaustivamente con la medida de prevención, se ha politizado todo, entonces no lo veo no lo veo bien. Además que en estas actuales circunstancias se agrega el hecho de que hay poca eh, compromiso político o voluntad política para tomar ciertas medidas. Vienen unas elecciones a finales de año, etcétera. Entonces, no lo veo bien. Y lo que estamos viendo en los hospitales donde trabajamos es que los hospitales están llenos, las terapias están llenas y sería cuestión de tiempo solo rebasar la capacidad hospitalaria. Sí, yo he hablado anteriormente que hay dos realidades. Está la realidad que vemos los médicos en los hospitales, donde vemos gente morir, donde vemos pacientes que están solos porque no dejan entrar a sus familiares, y vemos la realidad de la calle, en donde la gente anda en muchas zonas como si nada, como que no son temerosos a este virus, piensan que no les va a pasar, o si les pasa, a lo mejor es algo muy suave como se reporta, pero no entienden la implicación de que cada persona contagiada potencialmente puede infectar a 3 personas más, y quizá una de esas 3 personas a la que infecta es una persona susceptible, una persona que lamentablemente va a morir, ¿no? Entonces, ¿a ti también te parece que la gente no le tiene miedo a lo que estamos viviendo? Y yo creo que ha habido un poco de enredo porque, claro, los mensajes han sido muy variados, ¿no? Si bien el mensaje consistente de los médicos ha sido que esto es una enfermedad a tomar en serio, que la casuística es importante, ha habido mensajes como que los jóvenes no lo sufren mucho, los niños prácticamente no lo sufren, que no importa que se infecten. Entonces la gente ha tomado esa parte. La otra parte es que el uso de la mascarilla, por ejemplo, se ha politizado a un extremo que no esperábamos. Más bien ahora la gente lo utiliza si está en un espectro político y no lo utiliza si está en el otro, lo cual es increíble. Y el distanciamiento social, la gente entendió el distanciamiento social cuando se le obligó por las medidas de salud, pero después cuando empezaron a abrirse las actividades, la gente dejó de tener ese distanciamiento social. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos visto mucha gente o pacientes que el punto de partida ha sido el Día de los Padres, reuniones familiares con el Día de los Padres. Y presiento que en las próximas 2 semanas vamos a ver unos cuantos pacientes que el punto de partida va a ser la celebración del 4 de julio y así, ¿no? Entonces te das cuenta de que la población cree que el distanciamiento social era con otros y no entiende que en grupos familiares que viven en sitios separados, o sea, si yo tengo mis hermanos, mis primos, mis tíos,
no necesariamente el hecho de que yo esté cumpliendo con la cuarentena implica que mis primos, mis tíos o mis hermanos estén cumpliendo con la cuarentena. Y el ponerme, aunque sea una cuestión breve, en una celebración del Día del Padre, obviamente puede traer problemas y eso lo hemos visto en innumerables casos que hemos recibido en las últimas 2 semanas. Sí. Yo creo que es importante hablar de la teoría de vamos a salir de esto de una vez. Déjame contagiarme. Si yo sé de alguien que lo tengo, déjame ya que se me pegue porque ya salgo de esto. Yo no aguanto más el encierro o no aguanto más la idea de que me vayan a encerrar y si ya me contagié y ya salí de esto, pues ya me siento más libre. ¿Qué te parece esa teoría? Tú que ya pasaste por el coronavirus, ya te recuperaste. Mira, más que la recuperación mía, porque la enfermedad mía fue relativamente leve, si se quiere, aunque fueron 7 días de enfermedad y 7 días de preocupación, porque uno sabe que esta enfermedad, el problema de esta enfermedad sobre todo ocurre después del séptimo día, 10 días. Ahí es cuando, si el paciente sigue haciendo síntomas, tiene la probabilidad de que se va a complicar. Entonces, en el caso mío, afortunadamente, no, a los 7 días se dieron los síntomas, pero he visto muchísimos pacientes hospitalizados incluyendo muchísimos pacientes jóvenes. Yo creo que sí, que hay mucha gente que tiene esa actitud de que, bueno, si vamos a morir, nos morimos, pero vamos a disfrutar la vida. El problema de esa actitud es que, como ocurre en la epidemiología de enfermedades infecciosas, que es diferente, en cierto modo, a la epidemiología de otras enfermedades como las cardíacas, si tú fumas, tú eres un problema para ti. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista cardiovascular, si tú tienes diabetes es un problema para ti, pero si tú tienes una infección, no es solamente un problema para ti, sino es un problema a quién le transmite tú la infección, ¿okay? Que no es la situación de un cardiólogo. Obviamente hay cierto componente familiar, pero no de transmisión de problemas agudos, ¿no? Entonces, la gente Claro. se olvida de que ellos son capaces de transmitir enfermedad. Y otro aspecto importante que hemos visto en la última semana es un número grandísimo de pacientes de edad que han estado hospitalizados, que están severamente enfermos y que el punto de contacto ha sido familiares que han estado saliendo. Familiares más jóvenes, sea por trabajo, en algunos casos, otros por celebraciones, en algunos casos por reunirse con amigos, etcétera, y han traído la enfermedad a la casa. Entonces, yo creo para serte sincero, me pareciera que a nivel nacional la actitud del gobierno ha sido un poco la actitud del gobierno sueco, que es, vamos a esperar que la gente se infecte, que la gente adquiera inmunidad de rebaño, asumiendo cualquier costo sin decirlo, sin denunciarlo. En el caso de Suecia, por lo menos lo plantearon como plan de gobierno, como plan Claro. de Estado. Aquí no lo han dicho, pero es básicamente lo que estamos haciendo, o sea, dejar que la gente se infecte, no cerrar nada, pedir que se abran las escuelas. Obviamente abrir las escuelas, por ejemplo, yo entiendo que es importante que abran las escuelas, no me entiendan mal, no quiero decir que las escuelas deben permanecer cerradas. El problema es, abres tú las escuelas con esta situación de Miami-Dade. O sea, si en agosto estamos con estos números que tenemos en Miami-Dade, es conveniente realmente abrir las escuelas. Entonces, pareciera que la situación ahorita, que la actitud ahorita es, vamos a infectarnos a riesgo de cualquier cosa. ¿Qué pasó con los suizos? Tuvieron una mortalidad muy alta. Y la comparación con los suizos no es una comparación justa. La sociedad suiza es una sociedad muy particular donde la unidad de casas en Suiza, el 50% de los hogares suizos está compuesto por una sola persona, donde tienen una población muy pequeña, donde no tienes estas situaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, entre hispanos, entre afroamericanos, etcétera, donde grandes grupos familiares viven en conjunto y donde son muy estrictos en seguir ciertas indicaciones que se les hacen, como el uso de mascarilla, etcétera, que no lo hemos hecho en los Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, sería, si ese es el plan, un plan bastante inadecuado y la mortalidad la vamos a ver. Y de hecho, una de las cosas que se ha dicho es que, no, mira, la mortalidad es menor, ¿no? La mortalidad lo que pasa es que viene retrasada con un retraso justamente de 2 semanas por lo que dijimos. Claro. Y lo que estamos empezando a ver ahorita es que la curva de mortalidad también está empezando a subir, como uno lo esperaba. Entonces, la situación no pinta bien. Ese aspecto sí, yo creo que muchos lo han tomado así, pero es el enfoque inadecuado, pienso yo. Y muchos estamos reportando casos de pacientes jóvenes, estamos hablando de 30, 40 años, extremadamente enfermos, muertos en esos grupos de edad. Entonces, no están exentos realmente de que tener una enfermedad severa. Y en epidemiología, si bien es cierto que la gran parte de la mortalidad está en los ancianos, cuando le toca a uno agarra el 100%. Claro. Y si estamos hablando de esa inmunidad de rebaño para llegar a un 70% de la población infectada, apenas, bueno, apenas suena como poco, pero
en proporción, 3 millones de infectados de una población total de más de 300 millones, o sea, para llegar a ese 60-70%. Si ya con 3 millones de infectados los hospitales están a rebosar, no me quiero imaginar Exacto, que es uno de los problemas. El problema no solo es la mortalidad que tiene, la morbilidad que tiene, sino ese que tú estás señalando, el problema de los hospitales. Y es que la sobrecarga de los hospitales no la puede manejar ningún hospital, no lo pudo manejar New York, no lo pudo manejar Madrid, no lo pudo manejar Italia y tampoco lo vamos a poder manejar acá. Entonces, ese es otro de los peligros. Y cuando eso ocurre, entonces obviamente va acompañada de una mortalidad asociada también, porque el sistema de salud deja de prestar, de dar una prestación de salud adecuada. Y creo que es importante en este momento entonces hablar de los hospitales. Hay estadísticas que dicen una de cada 5 unidades de cuidados intensivos en Florida están full y 3 de cada 5 y 3 de cada 5 están 90% full. O sea que ya estamos llegando, como dijimos, a capacidad máxima en los hospitales. Ya estamos viendo un fenómeno que conocemos en Venezuela, que es el de peloteo de pacientes, ¿no? Lo que se llama el bypass, donde Correcto. las ambulancias no llevan al paciente al hospital más cercano porque está a capacidad máxima, a menos que Correcto. tenga un evento coronario, un stroke, sino tienen que ir a pasar ese hospital, ir a otro y quizás a otro, ¿no? Y vemos los pacientes en ambulancia buscando dónde llegar. Cuéntame un poco de tu experiencia en el hospital, qué es lo que tú has visto de una Mira, así manera. estamos, o sea, mi hospital está lleno. Mi hospital tiene actualmente más del 50%, probablemente alrededor del 60% de la hospitalización es COVID. La terapia intensiva está completamente llena con COVID. Fuera de la terapia intensiva tenemos pacientes hospitalizados de terapia intensiva en las áreas de recuperación de cirugía. Tenemos pacientes ahorita con COVID en la emergencia que están parados en la emergencia porque no hay posibilidad de subirlos a los cuartos. Eso en mi hospital, ¿no? Y los otros hospitales de la zona están en lo mismo. La semana pasada el Jackson planteaba que necesitaba personal de enfermería para poder mantener las operaciones, o sea, las actividades. Están tratando también de ver cómo logran enviar pacientes a otros hospitales o a otros centros. Dos cosas que es importante señalar con respecto a los hospitales. Uno de los problemas con COVID es que el paciente se hospitaliza y aunque no esté entubado, el tiempo de hospitalización de un paciente con COVID con dificultad respiratoria es prolongado. Aún con el uso de los esteroides actualmente, aún con el uso del remdesivir, aunque sí hemos visto que dejan de entrar a la terapia intensiva, no quiere decir que salen rápidamente del hospital porque mantienen una hipoxemia importante durante un curso bastante prolongado. Estamos hablando que un paciente de estos se tira fácilmente una semana en un hospital tratando de recuperarse y sin estar en condiciones de salir. Esa es una de las cosas. El otro punto, es, sobre todo con la terapia intensiva, es que la estadística habla de camas de terapia intensiva. El problema está es que y podríamos crear camas, como te estoy diciendo, podemos tener camas fuera de la unidad de terapia intensiva como las tenemos ahorita, pero eso implica también tener un personal que normalmente no teníamos diariamente, o sea, porque teníamos nada más el personal que cubría esa terapia intensiva, que incluye personal médico especializado, personal de enfermería especializado, personal de técnicos respiratorios especializados, que permitan darle apoyo a esas camas de terapia intensiva. Y eso, bueno, obviamente, entra en déficit muy fácilmente. Entonces, ¿qué veo yo con angustia? Lo que veo es que en estas 2 semanas donde estuvimos advirtiendo que los números estaban aumentando y se estuvo siempre considerando que era simplemente un efecto de que estamos haciendo más pruebas, la expansión ha sido enorme, estamos empezando a ver esa sobrecarga, las próximas 2 semanas vamos a seguir viendo esa sobrecarga porque no se hizo ninguna intervención seria para tratar de frenar la transmisión a nivel comunitario y eso puede fácilmente colapsar los hospitales. Y como hemos dicho antes, no solamente son los pacientes que tienen COVID-19, sino son pacientes que pueden tener otra patología que necesitan atención médica en el hospital y no se les va a poder dar de la manera ideal, ¿ok? Hemos hablado de pacientes que llegan con apendicitis, con problemas abdominales, necesitan procedimientos electivos y van a tener que esperar o su tratamiento va a ser retrasado. O sea que esto, otra vez, esto nos incumbe a todos y todos estamos, sino por el riesgo del coronavirus, también por el riesgo de que no se nos pueda dar atención cuando la necesitemos. Entonces yo creo que queda claro que los hospitales están casi llenos y muy pronto, si a este ritmo van a estar llenos y eso se Sí, debe tú tienes datos, por ejemplo, de Texas. En Texas, el hospital de niños de Houston
estaba afectando a adultos. Eso te dice la situación que es muy similar a la que estamos viviendo, que lo está viviendo Texas, lo está viviendo Arizona, del impacto que tiene eso aquellos que conocen la zona médica de Texas. Es una zona amplísima donde hay una gran cantidad de hospitales, un enorme número de camas hospitalarias que están completamente abarrotados ya de adultos y que hayan tenido que buscar ayuda en el hospital de niños para hospitalizar adultos. Entonces esto te dice lo rápido que esto puede procesar. Y lo que angustia es esto que te estoy diciendo, el crecimiento exponencial que puede tirar violentamente un gran número de pacientes en una semana, en unos días, a los hospitales y que no van a poder manejar. Me gustaría aprovechar y tocar un poquito el tema de Venezuela. Al principio mencioné que a través de BAMA estamos organizando, junto con la organización 4 por Venezuela, la recolección de fondos para compra y envío de equipos de protección médico a residentes venezolanos. Bueno, lo que yo sé de Venezuela es que la curva está empezando, cada vez empiezan a haber más casos, y va a ser muy fácil colapsar el sistema de salud que ya prácticamente está Claro. colapsado. ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando en Venezuela o de lo que podría pasar allá? Es preocupante lo que está pasando en Venezuela porque la curva está ascendiendo, en las últimas semanas ha estado ascendiendo dramáticamente. Si bien yo no creo que todavía está en el crecimiento formalmente exponencial, pareciera que está en camino de entrar en ese crecimiento y como te dije, una vez que llegas a ese crecimiento, el impacto es violento, es rápido. Venezuela, como todos sabemos, tiene unos recursos de médicos muy escasos, no desde el punto de vista de personal, que tiene personal calificado, médico muy calificado, sino que estamos hablando de personal de toda la infraestructura sanitaria, está extremadamente deteriorada, con un número muy reducido de camas, con un número muy reducido de camas de hospitalización y, bueno, con deficiencias incluso en el equipo de protección personal. Por eso los felicito con este proyecto que están llevando a cabo de buscar material para los médicos venezolanos. La último recuento ya en Venezuela van por 9.000 casos, alrededor de unos 85 muertos. Como digo, ha crecido últimamente. No hay razones para pensar, diría yo, que el crecimiento no va a ser tan acentuado como fueron otros países de la región, como Chile, como Colombia, como Ecuador, etcétera. No hay razones para pensar que no es, porque ha sido tan lento, pueden influir varios elementos. El inicio de la epidemia probablemente fue más tardía porque hubo un disminución quizás en la introducción desde afuera de casos debido a la restricción de vuelos hacia Venezuela. El hecho de que no haya gasolina y la movilidad esté severamente restringida, obviamente disminuye la transmisibilidad. Y es verdad que Venezuela entró en una cuarentena quizás temprana. El problema está en que mientras es muy deseoso o muy adecuado entrar en una cuarentena temprana, tú tienes que entrar en una cuarentena planificando el futuro. Venezuela tiene una posibilidades de hacer pruebas de laboratorio muy restringidas, en parte por tosudez del gobierno que no ha querido permitir la realización de pruebas fuera de el Instituto Nacional del Instituto de Higiene, lo cual obviamente tiene un carácter político, no el Instituto de Higiene, sino el hecho de restringir las pruebas a ellos porque controlan la información. Pero entonces se tarda demasiado proveer la información para una cantidad de pacientes. Tienen pacientes en hoteles o en centros de salud donde por semanas esperando pruebas de resultados de pruebas, etc. Entonces, hay una serie de elementos que pudieran haber influido, pero como digo, la cuarentena es fácil decretarla, es difícil implementarla. Y para tú implementar la cuarentena tienes que implementar una serie de recursos. La gente tiene que comer, la gente tiene que recibir dinero para poder subsistir, tiene que pagar casa, tiene que pagar rentas, etcétera. Y entonces eso no es la situación de Venezuela y entonces la gente deja de cumplir la cuarentena. Entonces realmente en las zonas populares, además, donde vive gran cantidad de personas en conjunto, es muy fácil la transmisión. Entonces, todos esos elementos predicen de que la realidad en Venezuela es que la epidemia se va a dar con más intensidad y que lo peor está por venir. Sí, es lamentable. Así que bueno, todos los que están sintonizando tarde, los invitamos a hacer esa donación para ayudar a nuestros residentes médicos venezolanos.
a que por lo menos tengan lo mínimo necesario para poder tratar a los pacientes y que no sean ellos los que caigan enfermos, porque si a pesar de que el sistema está tan deteriorado, vamos a tener fallas de personal de salud, pues ahí sí va a ser colapso total. Quiero hablar un poco sobre el manejo de pacientes con síntomas leves, pacientes como que estuvieron en tu situación. Sabemos que 80% de los que contraen este virus pues tienen síntomas leves o moderados. Hay un gran número de personas completamente asintomáticas. Y llegan muchas preguntas a mí, me imagino que a todo el personal de salud, de qué hacer, qué no hacer. Y me gustaría aclarar sobre tratamientos profilácticos, si hay algún tipo de tratamiento que se pueda dar directamente para tratar el virus, y podemos hablar un poquito de anticoagulación y tratamientos antipiréticos, etcétera. Okay. Mira, en el caso del paciente con enfermedad leve, el tratamiento básicamente es sintomático. Entonces, el tratamiento ahí se enfoca en tratar los síntomas, los dolores, la fiebre con el uso de antipiréticos, con el uso de acetaminofén, paracetamol, incluso el uso de ibuprofeno, que ya se ha demostrado que realmente no, lo que se había criticado el ibuprofeno no es así como se había planteado al principio de la epidemia. Entonces, es básicamente el tratamiento de eso. En términos de tratamiento específico, no hay ningún medicamento. Tenemos que entender que la mayoría de los medicamentos que se están utilizando sobre todo en pacientes con enfermedades moderadas o severas, pacientes hospitalizados. Y realmente hay muy poca información, en línea general, sobre intentos de tratamiento en pacientes con enfermedad leve. Entonces, la realidad es que por lo menos tenemos data de que sabemos que no sirve. Bueno, creemos que la citromicina que se puede utilizar, eso no sirve. No tenemos data clara de que la hidroxicloroquina no funciona. Tenemos estudios randomizados, por lo menos 2 estudios aleatorios que demostraron que no funciona. En el término de tratamiento profiláctico tenemos por lo menos 2 estudios que también sugieren que la hidroxicloroquina no funciona como tratamiento profiláctico. Entonces, los tratamientos que han demostrado son el tratamiento esteroideo y el uso del antiviral Remdesivir. Desafortunadamente, el Remdesivir es un medicamento endovenoso que nada más es aplicable a pacientes con enfermedad. Es posible que el Remdesivir, si se aplicara en pacientes con enfermedad muy leve, pudiéramos resolver algunos casos, pero la data concreta que tenemos es el uso de Remdesivir en pacientes con enfermedad moderada o pacientes que requieren suplementos de oxigenación, ¿okay? A ese nivel, o sea que ya tienen un compromiso respiratorio importante. Y demostró básicamente que disminuía el curso de la enfermedad, sin embargo no demostró una diferencia notable en la mortalidad, aunque había una tendencia a mejorar la mortalidad también. Entonces, es posible, uno no se queda con la duda de si el Remdesivir pudiera funcionar en pacientes con enfermedad más leve, evitar que avanzaran, pero no tenemos esa data y el Remdesivir no es un medicamento práctico, por lo que dije, un medicamento endovenoso. El uso de anticoagulación también está prácticamente aceptado y se considera fundamental en pacientes hospitalizados. Pero en el paciente ambulatorio sí existe una controversia enorme sobre si realmente se debe utilizar o no se debe utilizar, y en los actuales momentos no lo estamos utilizando de rutina en el paciente ambulatorio. Después están el uso de cosas tipo vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinc, ese tipo de cosas. O sea, no hay una data fuerte que indique que esos medicamentos hacen una diferencia, por lo menos esa es mi opinión. Yo opino en esos casos, y generalmente, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, que se ha utilizado para otras enfermedades infecciosas virales, la dosis de vitamina C necesaria que demostró diferencia es una dosis mega, o sea, estamos hablando de gramos de vitamina C al día. Entonces, habiendo dicho esto, no se ha estudiado profundamente, son medicamentos que no tienen mayores efectos adversos y que cuando la gente lo quiere utilizar yo no me opongo a que realmente lo utilicen, pero que no creo que haya una demostración clara de que produzcan alguna diferencia en este caso. Entonces, la otra parte del tratamiento ambulatorio es la angustia del paciente. Hay pérdida de apetito, hay una debilidad extrema, y esas son cosas que yo experimenté cuando tuve la enfermedad, una debilidad, un cansancio extremo, lo he oído consistentemente en los pacientes. Muchos pacientes presentan náusea, algunos pacientes presentan diarrea, pero más que los que presentan diarrea presentan náusea.
y eso angustia. Y el paciente a veces confunde la debilidad general con la dificultad respiratoria. Por otra parte, también vemos esta hipoxia alegre, si se quiere, donde el paciente no experimenta un incremento en la frecuencia respiratoria o no pareciera que tuviera y sin embargo tuviera una hipoxia importante y eso puede contribuir con la debilidad. Entonces muchas veces yo lo que le recomiendo a pacientes que me llaman y nosotros vemos, la otra cosa que nosotros vemos con frecuencia, el paciente regresa a la emergencia porque ahora sí me siento con dificultad respiratoria y la saturación está perfectamente bien, ¿no? Entonces hay un componente de angustia importante. Entonces yo muchas veces recomiendo a los pacientes comprar un oxímetro y chequearse, que es algo fácil, algo que ellos pueden hacer desde la casa y darle parámetros con el monitoreo del oxímetro de cuándo deben ir al hospital y cuándo no deben ir al hospital. El otro punto con respecto al mantenimiento ambulatorio es a quién le haces pruebas y a quién no le haces pruebas. Idealmente uno quisiera hacerle prueba a todo porque sabemos con qué estamos lidiando, tenemos una visión más clara de la epidemiología en la zona, pero la realidad es que, y ahora con este aumento se está viendo cada vez más, uno se va a hacer la prueba y el resultado lo están recibiendo el paciente 7 días después, 5 días después, y probablemente en las próximas semanas va a ser incluso más alargado porque se han abarrotado los centros de diagnóstico. Mi opinión es, en el paciente el paciente que hace síntomas respiratorios en los actuales momentos, y eso puede cambiar obviamente cuando entremos en el otoño, donde entonces van a empezar a circular los otros virus respiratorios, pero en este momento el paciente que hace estos cuadros es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, sobre todo si hace síntomas respiratorios, no estoy hablando del que tiene nada más dolor de cabeza, eso, pero por ejemplo el que tiene síntomas, tos, malestar, debilidad, entonces eso es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Más si hay cierta historia epidemiológica que lo ponga en contacto con otros pacientes con COVID. Entonces, ese paciente yo le digo, asume que tiene COVID, aíslese como si tiene COVID, o sea, su entorno familiar. Y bueno, si quiere hacerse la prueba y se la puede hacer la prueba, está bien, pero si no, no es lo más importante para mí. Yo asumo que usted tiene COVID, le doy las indicaciones de cuándo ir al hospital. Una de las cosas lamentables de esta situación, obviamente, es que como no sabemos cómo tratar al paciente leve o no sabemos si realmente un tratamiento en el paciente leve hace alguna diferencia, sí, es verdad que estamos recibiendo pacientes ya más avanzados, pero eso es algo inevitable que no podemos resolver en los actuales momentos. Entonces, la realidad es que un paciente que se presenta con signos leves al hospital y que no tiene hipoxemia es un paciente que va a regresar a la casa porque no tenemos más nada que ofrecerle. Claro. Entonces ahí vienen dos preguntas. Primero, ¿cómo comportarse en el entorno familiar? Si o sea, tú tuviste contagiado, ¿cómo te comportas alrededor de tu familia? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Cómo se preocupan ellos de ti? ¿Y a qué debería estar atento el paciente para decidir voy al hospital? Yo tengo una lista aquí, pero la podemos discutir en unos minutos. Correcto. Mira, bueno, la situación familiar va a depender del entorno habitacional que tengas, ¿no? Si tú tienes disponibilidad de cuartos, lo ideal es que tú estés aislado en un cuarto. Si ese cuarto tiene baño, ideal, y que tú puedas usar un cuarto y un baño que nada más sea de tu uso exclusivo del paciente que está enfermo, ¿no? Y que el resto de la familia use los otros zonas. Yo le recomiendo a uno de las personas de la familia que sea el asistente de esta persona enferma. O sea, en el caso mío fue mi esposa. En caso puede ser un hermano, pero no, lo que sea, pero una sola persona que sea el que normalmente tenga contacto directo con la persona enferma para cualquier asistencia que esa persona enferma necesita, como traerle la comida, etcétera, etcétera, agua, líquidos, etcétera, ¿no? Obviamente para todas esas interacciones es imprescindible utilizar la mascarilla, y es conveniente que el paciente enfermo use la mascarilla y que el paciente y la persona que lo va a asistir también use la mascarilla. Los guantes, no, yo diría lavarse las manos es suficiente para mí, pero si quieren usar guantes, el problema con los guantes es que hay que cartárselo cambiando cada vez que van a entrar, tienen que ser un par de guantes nuevos, pero el guante no es sustituto del lavado de las manos, incluso después de quitarse el guante hay que lavarse las manos. Esos son básicamente el problema está en que en muchas situaciones familiares no está esa facilidad de habitación. Entonces ahí habría que ver elementos alternativos. ¿Puedo mover el resto de mi familia o me puedo mover yo o el resto de mi familia a un sitio donde yo pueda mantener el aislamiento, ¿no? Salir yo de la casa como enfermo a un sitio solo o mover a la familia a casas de otros familiares para que no estén en contacto. Una cosa que la gente cree
porque obviamente hay mucho contacto familiar y mucho enfermo a través de contacto familiar, es que la transmisión familiar es inexorable, de que todo el mundo se va a enfermar. Y la realidad es que cuando tú ves los estudios de transmisión secundaria de COVID, y llamamos transmisión secundaria, es que una persona lo tiene enfermo y cuántos más de la familia lo adquieren, está persistentemente en diferentes estudios alrededor del 10 al 15%, lo cual dice que muchas de estas actividades, primero, para mí señala dos cosas. Uno, que esa posibilidad de transmisión aérea no es constante o no es todo el tiempo, sino en situaciones particulares. Y la segunda cosa es que las medidas de prevención funcionan. Entonces, en el caso mío particular, nada, mi familia, ni siquiera mi esposa, Héctor, no sufrieron de la enfermedad, a pesar de que yo tuve síntomas antes de identificar que realmente tenía la enfermedad por lo menos por 2 días antes de empezar la enfermedad, de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, esa es otra cosa importante desde el punto de vista de familia. Una vez eso, entonces las recomendaciones de cuándo ir al hospital es lo que estaba diciendo. Obviamente, si la persona tiene una debilidad extrema, y vamos a estar claros, que cansa, o sea, uno se siente cansado, pero si tiene una debilidad extrema, si el paciente tiene alteración mental, en el sentido de confusión, etcétera, si el paciente tiene dificultad respiratoria franca, y en el caso que dije, si el paciente la saturación de oxígeno está por debajo de 90, o en algunos casos lo podemos plantear por debajo de 94, que es cuando empezamos a utilizar los esteroides y eso, entonces esos pacientes sería conveniente que fueran al hospital. Y yo agregaría una más. Sabemos el efecto protrombótico del COVID. Cualquier paciente que tenga dolor de pecho persistente debería ir a una emergencia. Cualquier paciente que tenga dolor de pecho persistente, independientemente de la época COVID o no COVID, debería ir a una emergencia. Pero en esta época Exacto, también exacto. se Sí, recomienda. y probablemente pacientes que no pueden movilizarse realmente, por lo mismo efecto protrombótico y la posibilidad de desarrollar coágulos en las piernas, etcétera, etcétera, y la dificultad de instaurar muchas veces el tratamiento anticoagulante en casa, deberían por lo menos consultar al médico con respecto a qué hacer. Claro. Yo quería aclarar una pregunta por ahí, un paciente que está tomando Xarelto, que es un anticoagulante, y aspirina. Y para todos los pacientes que están tomando anticoagulantes, la recomendación es que sigan tomando sus anticoagulantes a menos que su médico o en el hospital le hagan un cambio de las medicinas, ¿no? Que no es lo mismo a empezar a tomar anticoagulantes para prevenir coágulos en pacientes que tienen síntomas leves, ¿no? Entonces, otra vez la recomendación es siga con su tratamiento habitual de anticoagulantes, igual consulte con su médico para cualquier cambio que sea Exacto. pertinente hacer. Y lo mismo es válido para el paciente que tiene enfermedad pulmonar crónica y está utilizando esteroides. O el paciente que está en esteroides, por alguna razón, no hay razón para dejar de utilizar el esteroide. Si bien el Claro. esteroide es inmunosupresor, si usted está en dosis de esteroides, por alguna razón médica debe mantener el uso del esteroide. Sí, hasta ahora creo que no hay ninguna medicina, ningún tratamiento que haya que detener para pacientes Correcto, que hayan sido positivos con coronavirus, ¿no? correcto. Eh, Tocaste el tema de transmisión por el aire o por droplets o por airborne, ¿no? Y de hecho escuché uno de tus podcasts que lo dedicaste exclusivamente a A este eso. tema. Eh, y bueno, yo creo que esta es la montaña rusa del coronavirus. Lo que es cierto hoy no es cierto mañana, pero puede que Sí, sea correcto, cierto dentro de 2 semanas, ¿no? Se ha visto con muchas cosas, correcto. la hidroxicloroquina, se vio con el ibuprofeno, se vio con los esteroides, se está viendo ahorita con la Correcto. transmisión por aire. Y es importante porque, bueno, eso cambia. Bueno, el uso de máscara es, por supuesto, obligatorio, pero es la posible contaminación en espacios cerrados que, que antes que se pensó que no era tan importante. Ahorita tú nos dijiste que en base a estos estudios de familias crees que no es tan claro, Mira, ¿no? Pero sí, esto es un tema delicado, o sea, un poco delicado, ¿no? Porque sí, como tú dices, es un tema cambiante. Y yo quiero que la gente entienda porque la gente a veces dice, no, que la Organización Mundial de la Salud dijo una cosa y después cambia y dice otra cosa. La razón por la que la Organización Mundial de la Salud y el CDC y nosotros cambiamos a veces en la recomendación es porque tratamos de basarnos en lo que tenemos data. Y a medida que esta epidemia ha avanzado, la data ha cambiado, se ha estudiado mejor. Pareciera mentira, pero la realidad es que la forma como nosotros conceptualizamos desde el punto de vista de infección, la transmisión,
nosotros hablamos de varias formas de transmisión. Una que se llama por gotitas, que es lo que en inglés se llama droplets. Uno que se llama aérea, que es estas aerosoles que se mantienen por largo periodo de tiempo. Otra que es por contacto, que es simplemente tocarnos las manos, llevarnos a los ojos, etcétera, etcétera, o fómites. Y entonces esas son las formas fundamentales de transmisión que nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, en el caso aéreo típico es la tuberculosis y es el sarampión. Sarampión, si yo estoy en este cuarto ahorita encerrado y tengo un sistema de ventilación cerrada en esta casa, la persona que está en mi cuarto a unos cuantos metros acá puede sufrir sarampión igualito porque se le transmite hasta allá a través del sistema de circulación. Si usted está en un edificio, recordemos que los edificios cerrados, los edificios que tienen circulación cerrada, como en los Estados Unidos, los hospitales de los Estados Unidos, la circulación del aire es interna, o sea, no es aire nuevo que entra constantemente, sino que yo recirculo el 50% del aire que tengo dentro del hospital con aire nuevo, lo mezclo porque es más eficiente desde el punto de vista mecánico, lo mezclo y lo vuelvo a introducir se pasa por filtros, etcétera, pero entonces yo podría, si no tuviera los filtros bien puestos, etcétera, hacer una transmisión de sarampión en todo el hospital por un solo paciente que estuvo en un cuarto de sarampión. Entonces eso es lo que clásicamente es aéreo. Y por eso nosotros aislamos a esos pacientes en unos cuartos especiales, etcétera. La transmisión por droplet es la transmisión que hemos descrito para esto. ¿Qué pasa? Que la realidad es que nosotros siempre hablamos 2 metros. Bueno, 2 metros no hay nada mágico acerca de los 2 metros. Yo puedo toser con fuerza, puedo gritar con fuerza y ciertas gotitas van a extenderse más allá de los 2 metros. Pero no solo eso, sino que si bien la mayoría de los virus, creemos que están en estas gotas grandes que caen al piso en el espacio de 2 metros, hay algunos que pueden permanecer en gotas más pequeñas que permanecen en el aire por mayor periodo de tiempo. No van a viajar hasta el cuarto de mi cuarto allá al final del pasillo, sí, pero van a mantenerse en este cuarto y si alguien entra entre cuartos, aunque no esté más cerca de 2 metros de distancia mío, pudiera adquirir. Entonces, por eso se habla de que hay cierta transmisión aérea. Y eso, hay ciertos datos que sugieren que sí, que eso ocurre. Ahora, ¿dónde ocurre? Ocurre fundamentalmente en sitios cerrados. Entonces, ¿por qué son peligrosos los restaurantes? ¿Por qué son peligrosos los bares? Porque son justamente los sitios cerrados. Y si hay varias personas que pudieran estar infectadas, la carga de virus en el aire va a ser mayor. Entonces, pero no ocurre por ejemplo, no necesariamente es el mismo concepto que nosotros tenemos de transmisión aérea, de que yo vaya a un hotel y esté en el lobby del hotel y vaya a contaminar a alguien que está arriba en una habitación, ¿no? Pero sí en los sitios cerrados. Entonces, por eso es que uno habla, evítese los sitios cerrados. ¿Qué pasa cuando tú hablas afuera en la calle? Bueno, la dilución es muy rápida, muy violenta del virus, entonces la circulación de aire es muy amplia y los rayos ultravioletas también ayudan y el calor ayuda, etcétera, a la desactivación del virus. Entonces, mucho menos la transmisión. Por eso la recomendación de que usted va a hacer alguna reunión, trate de hacerlo afuera. Usted va a un restaurante, coma afuera. Yo sé que en Florida ahorita es extremadamente difícil comer afuera con el calor que tenemos. Y eso, una de las cosas que puede estar contribuyendo al aumento. La gente está más encerrada, está más metida en aires acondicionados ahorita porque el calor es extremo. Entonces, la playa es un lugar que, en mi opinión, no es inseguro mientras no hay una acumulación de gente en la playa que te permita estar en contacto cercano con un gentío. Pero si está en una zona playa donde usted puede mantener las distancias, la playa como tal, en un sitio aéreo, no sería ningún problema. Y así correr, ir a un parque, etcétera, mientras haya el distanciamiento con otras personas, no sería prácticamente, la posibilidad de transmisión es mucho más cerrada. Todo lo que es encerrado, todo lo que es bares, restaurantes, oficinas, obviamente, etcétera, que trabajan mucha gente, grupos cerrados, si hay 1 o 2 personas o 3 personas que puedan tener la enfermedad que sea asintomática, el riesgo de transmisión es mucho mayor. Y poniendo esto en práctica, el uso de máscaras, pues disminuye. Correcto. Entonces, esa es la parte teórica. Entonces, podemos aceptar que sí, hay un cierto nivel de transmisión aérea en ciertas situaciones particulares, pero yo no creo, dada la data, dada la transmisión, etcétera, que ese sea el mecanismo fundamental de transmisión de la enfermedad y sigo pensando que droplet es más importante, aunque hay divergencia de opinión. Entonces, pero podemos aceptar que sí hay cierta transmisión aérea. Entonces, ¿cambia esto lo que hacemos? No. El problema, el punto es el uso de la máscara. Entonces, el uso de la máscara tiene dos elementos. Uno es el que está enfermo evita enormemente que yo produzca saliva que pueda salir e impactar a otra persona en el caso de transmisión por droplet. Entonces, se sigue haciendo la misma recomendación. Los médicos o el personal de salud utilizan unas máscaras que se llaman N95, que son unas máscaras mucho más, es realmente un respirador. Entonces, una máscara que tiene una estructura muy particular
que se fija muy bien a la cara de forma de que no haya salida de aire por ninguno de los lados, que nosotros como personal de salud nos hacen una prueba para ver, porque hay 3 tamaños, medio, grande o pequeño, y uno tiene que ver cuál es el que le queda mejor. Y eso se hace consistentemente cuando uno empieza a trabajar en un hospital. Entonces tienes que, no sirve que yo, la máscara mía es medium, por ejemplo, que yo utilice una small o que utilice una grande, no va a funcionar tan bien. Entonces, esa máscara está indicada en el personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos en estas situaciones donde estamos en sitios cerrados con pacientes con gran carga viral, etc. Para la comunidad es impráctico, primero por lo que dije de de que tiene que hacerse una prueba de cuál es la que le funciona realmente. Segundo, muchísimo más incómodo. Si la gente se queja de la mascarilla quirúrgica o de la mascarilla de tela, olvídense de la mascarilla de N95, y nosotros que lo usamos con frecuencia, te marca la cara, te rompe la cara, o sea, es horrible utilizarla realmente por periodos prolongados. Y para efectos de salud pública, lo que uno tiene que entender es que el evitar la transmisión, yo no necesito un elemento que sea 100% efectivo. Es decir, yo no necesito, para lograr bajar esta curva que nos está subiendo, que la transmisión en la comunidad yo la baje a cero completamente. No, eso no es lo que yo necesito de salud pública. Si yo tengo algo que sea efectivo, un 70%, un 75%, un 80%, como puede ser esa mascarilla que estamos utilizando, eso es suficiente para ayudar a bajar la curva. Entonces ahí uno pone el balance dentro de la ciencia, la parte de efectividad 100%, con una efectividad no tan 100%, pero que es mucho más probable que la gente cumpla, y entonces se da la discrepancia, que la situación donde la recomendación sigue siendo: use la mascarilla, evite los lugares cerrados, lávese las manos. Básicamente no cambia este concepto, no cambia para nada las recomendaciones que estamos haciendo. Muy buena recomendación. Es que no, en verdad no es tan complicado bajar la curva. O sea, No, no es tan suena como complicado. que póngase la máscara y No solo no es complicado, sino que todos los países, excepto nosotros y algunos países que están en calor ascendente en Latinoamérica, pero todos los países europeos, incluso aquellos que tuvieron unas curvas horribles, los países asiáticos, la mayoría de los países han hecho básicamente lo mismo y han logrado controlar mucho mejor su curva que lo que nosotros hemos hecho. Pasemos un poquito a hablar de las pruebas de detección. Sabemos que hay dos tipos, las virales y las de pruebas de serología. Uh-huh. Cuéntanos cuál es la indicación de hacerse una prueba viral o de PCR. Hay dos tipos, la rápida y la convencional, y luego la de serología, ¿cuándo hay que hacérsela? Ok, mira, la prueba que usamos en fase aguda cuando una paciente está enfermo es la prueba de PCR, que es la prueba que se hace con el hisopo nasal. Esta prueba puede ser, aquí en los Estados Unidos, puede ser rápida o una prueba convencional. Básicamente hay unos modelos, unos equipos que son rápidos, que dan el resultado de la prueba en unos 30 minutos, y otros que se tardan más tiempo. En general, el que se tarda más tiempo pudiera tener una sensibilidad un poquito mayor, pero lo que la gente tiene que entender es que aún en el mejor de los casos, probablemente la sensibilidad de esa prueba, dependiendo de en qué momento de la enfermedad lo esté haciendo, pudiera ser tan baja como 70%. Es decir, que yo podría tener un 30% de pacientes que tienen COVID y le hago esa prueba y siguen siendo negativas. ¿Okay? Por eso a veces tenemos que hacerla más de una vez. Y esto varía obviamente, si se lo hago tardío también podría ser negativo, si se lo hago muy temprano o cuando no tiene síntomas pudiera ser negativo. Toda esa gente que se expone, por ejemplo, y entonces, bueno, me voy a hacer la prueba y yo, mira, soy negativo. Bueno, usted es negativo hoy, pero no quiere decir que usted tenga el virus, y simplemente es cuestión de que el virus se reproduzca lo suficiente para yo poderlo detectar, y probablemente mañana o pasado mañana pudiera ser positivo. Entonces, la gente tiene que entender eso, ¿no? Que el hecho de que yo haga una prueba a un paciente que se expuso y está sintomático hoy no quiere decir que no la va a desarrollar. Entonces, mi recomendación siempre es: si te expusiste, asume que lo puedes tener, lo puedes transmitir, y aíslate por los 14 días. ¿Okay? Entonces, esa es la prueba rápida. La prueba de hisopo, la prueba de PCR que nosotros usamos para la enfermedad aguda. Los anticuerpos, obviamente, la prueba de serología es una prueba que determina anticuerpos, y para lograr determinar los anticuerpos tú tienes que esperar que el cuerpo desarrolle esos anticuerpos, y el cuerpo se tarda en desarrollar esos anticuerpos, y si yo hago la prueba antes del quinto, 7, décimo día, es muy posible que no tengas todavía anticuerpos. Entonces, la prueba es recomendada realmente para etapas posteriores. Por ejemplo,
Pongamos que por alguna razón usted tuvo unos síntomas hace 2 semanas y quiere saber si realmente usted tuvo la enfermedad. Probablemente desde el punto de vista práctico no va a implicar nada, pero entonces yo no le hago el PCR porque ya a esa altura pudiera estar negativo, sino que le hago la prueba de anticuerpos. El problema está cuando queremos utilizar la prueba de anticuerpos para diagnóstico agudo en sustitución del PCR, que es la situación de Venezuela, donde preferencialmente se ha usado pruebas de anticuerpos. Bueno, si yo empecé la enfermedad hace 2 días, usted no tiene anticuerpos, esa prueba va a ser negativa. Entonces no me dice nada. La prueba que realmente debía haber hecho es la prueba de PCR. Y esa prueba se está haciendo en forma limitada. Entonces, esa es una de las cuestiones, de los problemas con las pruebas. Después, entre las pruebas de serología, entonces tenemos las pruebas que se hacen en laboratorios normalmente, por ejemplo, aquí la hace Quest, la hace LabCorp, que son unas pruebas que están mejor certificadas, y hay unas pruebas rápidas, tipo pruebas de embarazo, que son las que se están utilizando en Venezuela y se están utilizando en otros países. Esas pruebas, hay un sinnúmero de compañías que producen esas pruebas, cada uno con un nivel de determinación diferente. Entonces hay pruebas que tienen una sensibilidad muy baja, es decir, que muchos pacientes que tienen la prueba negativa pudieran ser falsos negativos y realmente el paciente sí tiene la enfermedad y la prueba le está saliendo negativa. Y hay problemas también de la especificidad, es decir, paciente que le sale positivo y realmente es una reacción cruzada con otros anticuerpos. De hecho, un estudio reciente planteaba que podría haber reacción cruzada con los anticuerpos de dengue, para decir algo, ¿no? Que es importante, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, nosotros no recomendamos las pruebas rápidas, nosotros no tendemos a utilizar en los Estados Unidos las pruebas rápidas, se utiliza la prueba de sangre, que es donde tomo la sangre, lo mando a un laboratorio que ya está certificado por la FDA para hacer esas pruebas porque me da mayor seguridad y se utiliza en esas situaciones, no se utiliza para otras razones, que tú, por ejemplo, quiero saber cuántos de mis miembros de hospital se enfermaron, para yo saber si estoy haciendo algo inadecuado. Entonces, bueno, obviamente en ese caso sería la prueba serológica. Yo le hago prueba serológica a todos los empleados y veo cuántos salen positivos. Algunos de ellos a lo mejor no tuvieron síntomas y yo los estoy pescando. Entonces, se utiliza para otro tipo de razonamiento y de planteamiento, pero no para el diagnóstico individual del paciente enfermo que nos está oyendo o que pudiera sufrir de la enfermedad. Entonces, la prueba, si usted está agudamente enfermo, la prueba es el PCR. La prueba de anticuerpos sería una cosa para discutir con su médico si realmente la necesitaría en el futuro. Y dijiste algo muy importante, que es que como se está tardando tanto el resultado de la prueba de PCR, ¿no? Si estuviste en contacto con alguien que está infectado y te hacen la prueba hoy, asume que lo tienes hasta que dentro de una semana te den el resultado negativo y no andes durante esta semana en contacto con otras personas. Y muy importante, si puedes cumplir realmente con la cuarentena, asume tu cuarentena, incluso si el resultado es negativo. Nuevamente, si yo me hago la prueba, si yo estoy en contacto con otra persona y me dicen, esta persona salió positivo para COVID ayer, y yo estuve en contacto ayer con esa persona, y yo voy hoy o mañana a hacerme la prueba, el virus entra en tu organismo, tiene que empezar a reproducirse. Tiene un periodo que nosotros llamamos un periodo de latencia y un periodo de incubación. El periodo de latencia es el periodo que va desde que tú adquieres el virus hasta que yo logro determinar que el virus está presente con una prueba. Es decir, que no siempre que yo adquiera el virus está aquí en la nariz, entonces no. Le hago la prueba y va a estar positivo inmediatamente. No, yo tengo que esperar que se reproduzca, que haya una reproducción de virus en mi zona faríngea o nasal, y entonces eso es lo que yo puedo determinar. Cuando está muy bajo, el nivel de detección no me permite determinar. Entonces, por eso esa prueba, si yo me la hago 2 días, puede estar negativa. Pero si yo me la hago en 5 días, puede estar positiva. Entonces, una prueba negativa inmediata no necesariamente descarta que usted adquirió la enfermedad y que la va a desarrollar y que se la puede transmitir a otro. Entonces, por eso yo digo, la prueba se la hace preferencialmente nosotros se la hacemos al que tiene síntomas para determinar si es o no. El paciente que se expuso va a depender de cuál es el objetivo de la prueba. Si usted está en su casa, está en cuarentena y vino su hijo y la expuso y su hijo salió positivo y usted puede permanecer en su casa, mantenga la cuarentena. Entonces asuma que usted la adquirió y mantenga la cuarentena por 14 días. Usted no tiene nada que perder. Hacerse la prueba hoy, sale negativa, no quiere decir que en los próximos 15 días, que es el periodo de incubación, usted la va a tener positiva. Asuma la cuarentena y asuma eso para evitar que se la transmita a otro de manera inadvertida. En el caso de la persona que trabaja, que necesita, bueno, allá hay otras razones específicas que realmente los médicos utilizan para ver si realmente tú necesitas la prueba o no. Pero ese es el punto con la prueba que la gente a veces confunde. Salí negativo, estoy bien, me voy para la fiesta. Bueno, mire,
O salí negativo, estoy bien, mañana voy a celebrar el 4 de julio, o el pasado mañana me voy para la celebración del 4 de julio. Eso no es un razonamiento adecuado, porque para cuando vaya a la celebración del 4 de julio pudiera estar positivo si se la hago en ese momento. Claro. ¿Y cuál es la tasa de falsos positivos? Hay algunos pacientes que les sale positivo y dicen, oye, me siento bien, esto no es En el conmigo. caso de sí, el PCR falso positivo es prácticamente nulo. O sea, nosotros, todo paciente con PCR positivo asumimos que es real. Lo que pasa es lo siguiente, el otro punto con el PCR es el otro extremo. Paciente que tuvo la enfermedad, sale positivo y sigue dando positivo. Entonces, ¿cuál es el significado de ese positivo que puede durar hasta 30 días, 40 días después que ya yo tuve la enfermedad y me siento bien? Tengo que mantenerme aislado. Entonces, ahí hay una gran discusión también. Mi concepto, y creo que está apoyado y está en uno de los podcasts que tú mencionabas, está apoyado en la data, por lo menos que tenemos hasta ahora, es que después del décimo día aproximadamente de enfermedad, una vez que se ha recuperado la persona, que ya no tiene fiebre, aunque el PCR puede seguir dando positivo, la posibilidad de que yo transmita virus es muy baja. Entonces, ya a esas alturas no necesito mantener la cuarentena. En algunas situaciones muy particulares nosotros lo mantenemos. Por ejemplo, hay hospitales que la mantienen durante todo el tiempo hasta que salga negativa la prueba, para dar un colchón extra de recursos en caso de que siempre en ciencia, en medicina, siempre hay los que nosotros llamamos los outliers, esos casos extremos donde alguien pudiera transmitirlo más allá. Pero en línea práctica, esa es la recomendación del CDC. La recomendación del CDC es: usted tiene la enfermedad, pasaron 10 días de que comenzó la enfermedad, los síntomas mejoraron, no tiene fiebre por 3 días, usted puede regresar al trabajo y ya se acabó la transmisión de su virus. Y hay ciertos estudios, un estudio de Singapur, un estudio de Corea, un estudio alemán y un estudio canadiense, todos bastante bien hechos, que apoyan ese concepto. Los hospitales, como te digo, tienden a ser más conservativos porque obviamente el riesgo de que inadvertidamente transmitas a otra persona es más bajo. Pero nuevamente, la gran mayoría de los pacientes, esta es otra de las situaciones, de la gran mayoría de los pacientes, a los 10 días después de la enfermedad ya no están transmitiendo, y como efecto de salud pública no tiene sentido, por ejemplo, en mi opinión, lo que se está haciendo en Venezuela, que el paciente se va para un centro de hospitalización o se va para un centro, lo tienen ahí hasta que salga negativo 2 veces. Pueden pasar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Ayer me hablaron de un paciente que tenía 40 días y todavía estaba esperando el resultado. ¿Me entiendes? Y el tipo no tiene síntomas y eso no tiene ningún sentido, y lo que está ocupando una cama que no necesita ocupar. Bueno, se nos está acabando la hora, ha sido súper productiva. Hay muchas preguntas que hicieron que las hemos respondido en otros lives, así que los invitamos a todos a revisar en la librería de lives que tenemos en nuestra cuenta de Instagram de Bama para que aclaren algunas de esas preguntas. Pero bueno, yo creo que está claro que lamentablemente la situación empeora y que está en nuestras manos lograr que esto mejore. Suena complicado, pero es el uso de máscaras, lavado de manos y distanciamiento. Les volvemos a enfatizar que los hospitales están casi a capacidad máxima y que lamentablemente pronto va a aumentar el número de muertes y que depende de nosotros lograr que eso no siga empeorando. Carlos, no sé si tienes algún mensaje No, final. mira, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Esto no es nada más algo que depende del gobierno. Obviamente yo sí estoy de acuerdo que ha habido la directiva a diversos niveles, estatal, federal, etcétera, no ha sido adecuada, pero no es un problema fundamentalmente nada más del gobierno, sino un problema de la comunidad. Si no contribuimos todos, esto va a seguir, y no es fake news, esto no es irreal. Lo que estamos viendo en los hospitales es importante, es peor de lo que vimos en las primeras semanas de la epidemia, y lo que esperamos en la próxima semana va a ser significativo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De Gracias a verdad ti, un placer. qué placer contar con tu sabiduría, con tu experiencia. Gracias por todo lo que haces en el hospital. Sabemos que te expones cada día o te expusiste cada día y ahorita te sigues cuidando a pesar de que ya lo pasaste. Tú sigues aplicando tus medidas Correcto, idénticas porque esa es la otra cosa que no sabemos. No sabemos por cuánto tiempo los anticuerpos nos van a durar. Entonces uno se mantiene como si no lo hubiera tenido. Sí. Y les recordamos a todos que mañana, en vez de tomarse su café o comprarse su cachito,
guarden ese dinero y por favor dónenlo para nuestros residentes médicos en Venezuela. Necesitamos que ellos estén cuidados para que puedan cuidar a todos los pacientes en Venezuela. Y nada, nos veremos el domingo que viene. Esperemos tener mejores noticias y tener una actualización más positiva. Carlos, un millón de gracias. Saludos a todos por casa y saludos a todos ustedes. Please, cuídense, usen la máscara, distánciense y lávense las manos todas las veces que puedan. Hasta luego, cuídense. Bye bye. Hasta luego. Gracias. Chao.